Estimados alumnos y alumnas, en la asignatura de ubicación y presupuesto presentamos esta primera retroalimentación, la cual va a servir de repaso de los contenidos vistos hasta esta semana antes de consolidación, que les servirá de preparación para la próxima evaluación. En relación a los contratos y propuestas, es importante entender eh, que una empresa constructora puede actuar básicamente bajo dos modalidades, las cuales la podemos agrupar de la siguiente forma. Primero, puede construir para sí, con fines de poder realizar una venta posterior, o, en segundo caso, puede construir por cuenta de terceros, donde la empresa contratista usa sus propios recursos, pero la obra la financia el mandante. La relación que existe entre el mandante y el contratista puede ser de la siguiente forma. El mandante es el que entrega el proyecto y lo financia, y el contratista es quien lo ejecuta. También puede darse la situación en que el mandante solicita el diseño y la ejecución al contratista, perdón, pero el mandante es el que financia la obra. Y finalmente está la tercera opción, donde el contratista diseña, ejecuta y financia la obra, y esta la entrega en forma terminada al mandante por un precio previamente convenido. Ahora, en términos de contratos de construcción, el propósito principal de este es poder establecer eh, ciertos deberes y obligaciones y responsabilidades de cada una de las partes. Las partes que están comprometidas en un contrato, y como ya nombramos anteriormente, en construcción son los mandantes o propietarios y el contratista. Explicar un poquito estos conceptos: el mandante propietario no es más que la persona natural o jurídica para quien se ejecuta la obra, y es quien cuenta con los recursos económicos necesarios para pagar todos los gastos que demande la construcción de la obra. Y el contratista puede ser también una persona natural o jurídica que suministra sus conocimientos, los materiales o parte de ellos, el equipo y los recursos necesarios para la ejecución física de los trabajos en una obra de construcción. Los contratos más utilizados o los principales contratos utilizados en construcción los podemos clasificar o establecer de la siguiente manera. Los contratos a suma alzada, donde vamos a explicar que un contrato a suma alzada se denomina así cuando el contratista se le solicita que realice la obra de construcción por un precio fijo, en conformidad a las especificaciones y a un proyecto de diseño al cual debe estar prácticamente muy bien terminado y validado para poder construir, puesto que no puede tener variaciones importantes. Es importante igual explicar que en un contrato de suma alzada las ubicaciones las establece el contratista. El otro sistema de contrato es el sistema de serie de precio unitario. En este caso es un contrato que se utiliza cuando se tiene claramente definidas las especificaciones y los planos básicos, pero no se tiene definida las cantidades de obras que se realizarán, ya que dependerá, por ejemplo, de características del terreno y de los detalles propios de los trabajos. En estos casos se definen los ítems que dan derecho a pago y que deben contemplar la totalidad del proyecto a contratar. Estas cantidades, a diferencia de la suma alzada, las establece el mandante. Es importante explicar que en estos casos se deben poner ciertas limitaciones a los ajustes de precios si las cantidades cotizadas son muy diferentes a las realmente construidas, para proteger los intereses del mandante y del contratista. En síntesis, en un resumen súper práctico, en los casos de los contratos de servicios unitarios, como ya establecí,
las cantidades las establece el mandante, pero lo que se paga finalmente es lo que realmente se construye. Y finalmente, la administración delegada consiste en un contrato en el que en estos casos el mandante contrata a un personal que le administra los trabajos por una remuneración acordada. Esta administración irá definiendo los materiales, equipos y suministros que se vayan empleando para que el mandante vaya cancelando estos costos a medida que la obra avanza. En relación al tipo de propuestas que podemos encontrar en el rubro de la construcción, están las propuestas públicas y las propuestas privadas. En relación a las propuestas públicas, podemos decir que son en las que puede participar cualquier contratista que cumpla con los requisitos que están establecidos. Y están las propuestas privadas, donde en este caso particular participan solo aquellos contratistas que han sido invitados por el interesado. Entender que en el servicio público se pueden dar las dos modalidades, pero las que más se utilizan son las propuestas públicas. En relación a los documentos que se tienen que poner a disposición de los contratistas o proponentes en el caso de presentarse a una propuesta, en general podemos destacar las instrucciones de esta licitación o propuesta, las bases generales que en general establecen los requisitos administrativos del proceso de licitación y de la ejecución del proyecto, la propuesta o formulario de la propuesta donde el contratista establece su presupuesto económico, algunas bases especiales que tendrán relación con algunos conceptos que quieran establecer en esta licitación, las especificaciones técnicas, que es el lenguaje técnico, donde se establecen los requisitos de cada una de las actividades que participan dentro del proyecto, los planos del proyecto. También existe un proceso y una etapa de serie de preguntas y respuestas donde el contratista puede solicitar en un plazo acotado que le aclaren algunas dudas o incongruencias que él estime puede existir en el proceso de licitación o entre documentos, por ejemplo, entre especificaciones y planos de proyecto, y algunos documentos de referencia que tienen que ver con alguna información relevante para el proyecto. Bueno, pero ¿qué es un proyecto? En general, en construcción, hablamos de un proyecto que es una planificación que consiste en un conjunto de actividades, que en el caso de la construcción son los ítems o partidas, ¿ya? Que se encuentran interrelacionadas y coordinadas para alcanzar un objetivo específico dentro de los límites que impone un presupuesto determinado, calidades establecidas y en un lapso de tiempo definido. Un proyecto también es la materialización de una idea para realizar algo que satisfaga las necesidades o deseos de las personas. ¿Qué se entiende por cubicación en construcción? Es aquella actividad la que está destinada a calcular o cuantificar por partidas las cantidades de obra a ejecutar y todos sus componentes, sea esta una obra de edificación, una obra civil o una obra de ingeniería, por ejemplo. Explicar que el concepto de partida se establece en obras de construcción a cada una de las actividades que nosotros realizamos, como por ejemplo para construir una casa. Las excavaciones para hacer el cimiento, el sobrecimiento, los tabiques, los revestimientos exteriores, los revestimientos interiores, por nombrar algunas. Consideraciones en el caso de las cubicaciones. La determinación de los volúmenes de obra o cantidades de obra se basa en la interpretación de planos y de las especificaciones técnicas, tanto para la elaboración de la propuesta como para la medición de la obra, para el pago de los trabajos realizados. La determinación de estas cantidades de obras junto con los precios unitarios y la duración de la obra son los factores determinantes para la realización de un presupuesto de obra de construcción.
Existen tres principios generales para poder realizar una buena publicación. Uno, estudiar obviamente la documentación. ¿Qué se hace con esta operación? Se tiene una primera idea. ¿Hacia dónde irán los cálculos? La interpretación de un plano no puede lograrse si no se tiene una visión completa y en conjunta de la obra. La revisión de los planos debe realizarse en forma conjunta con las especificaciones para poder identificar si efectivamente lo que está escrito en las especificaciones técnicas concuerda con lo que está expresado en los dibujos de los planos. ¿Ya? Como segundo concepto a considerar es que se tienen que respetar los planos. La medición corresponderá con la obra, por lo tanto, el cómputo se hará siguiendo las instrucciones de los planos. ¿Ya? Y tercero es hacer una medición con exactitud. Cuando hablamos con exactitud, siempre existe dentro de los límites razonables de la tolerancia que se debe lograr un grado de exactitud. Y no es importante explicar que muchas veces en construcción no es lo mismo un metro cuadrado de revestimiento de estuco que un metro cuadrado de revestimiento de mármol, por una serie de consideraciones de tipo de vista constructivo, que son importantes de analizar. Bueno, estimados alumnos, con esta pequeña retroalimentación les dejo establecidos los eh, elementos fundamentales de lo que hemos visto en estas 3 primeras semanas de clase. Espero les sirva de apoyo para su proceso de trabajo autónomo de preparación para la primera evaluación. Muy buenas tardes.